Por favor. Agotado brevemente el tema del fútbol, vamos a hablar de otro partido que es el partido contra la especulación financiera en la Argentina. Sí. ¿Cómo va ese partido después de un montón de pelotazos? No, va bien. A ver, yo creo que la última vez que estuve acá, si ustedes se acuerdan, yo ponía mucho énfasis en negarme a decir blue, libre, paralelo, etcétera. Decía, es ilegal. Ilegal. ¿Se acuerdan? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, creo que esto hoy se ha instalado bastante bien. Todo el mundo, mucha gente más, hoy habla de que es ilegal. Y lo que hay es una acción coordinada de los organismos públicos para combatir una actividad ilegal como la que genera la especulación en divisa, utilizando todo tipo de maniobra, porque el público en general, cuando piensa en el dólar ilegal, se imagina a los señores que están en la calle Florida diciendo cambio, 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 pero en realidad eso es casi una pequeña expresión y poco significativa de lo que es la realidad. La realidad está en las grandes maniobras de sobre y subfacturaciones según se trate de importaciones o exportaciones. Si importo sobrefacturo y entonces entra ya con un precio muy alto y en definitiva estoy generando una rentabilidad afuera. Si exporto, subfacturo, con lo cual pago menos impuestos aquí porque achiqué la rentabilidad de la empresa y traslado automáticamente rentabilidad al exterior. Y bueno, y eso es lo que aparece por todos los lados a partir de esta acción coordinada de la Comisión de Valores, la Procelac, el Banco Central, etcétera, la AFIP, que con herramientas tecnológicas y cruce de información como hoy se puede hacer, están detectando todo este tipo de cuestiones y están actuando con rigor. Qué bueno que se hace, pero ¿por qué no se hizo antes? Me matás con esa pregunta, porque no me preguntó, pero vos me preguntás, ¿por qué no se hizo antes lo de IPF? ¿Por qué no se hizo antes lo de la FJP? Claro. ¿Por qué? Bueno, se hace ahora. Celebremos que sí, absolutamente. Celebremos que se está haciendo. Aunque aparezcan, perdón, ¿no? Muchos indignados por decir que nos estamos, Sí. el gobierno se está metiendo con empresas norteamericanas, como pasó la semana pasada con Procter & Gamble. Sí, yo iba a decir que en los diarios de hoy está que Estados Unidos y Suiza le aplicaron 3.300 millones de dólares, repito, 3.300 millones de dólares de multa a 4 bancos internacionales, el JP Morgan, el Citi, no me acuerdo. El HSBC y el Banco Real de Escocia. Muy bien. Por manipular operaciones, por este tipo de cosas, por manejar cotizaciones, tasas, etcétera, de manera arbitraria y siempre en contra de los consumidores, de los usuarios, etcétera. Así que a los que sufren por Procter & Gamble hay que decirle que sufran menos, que lo que se trata es de que las empresas que operan en el país cumplan con las leyes del país y que no es un fenómeno argentino. Yo el otro día, ayer lo dije en el debate martes en comisión en la Cámara de Diputados, en un cruce que tuve con la diputada Bullrich. Le recordaba una frase del presidente Obama. El presidente Obama de Estados Unidos dijo en el año 2009 que en las Islas Caimán había un edificio donde estaban registradas 12.000 empresas. Y dijo, o es el edificio más grande del mundo, o es el fraude fiscal más grande de la historia. Ahora, cuando uno busca, resulta que Elliot, todos esos que acosan a la Argentina, los buitres y demás, están todos en ese edificio, todos viven ahí, todos viven ahí. Es decir, que no es que no se sabe, más bien es que no se quiere, no se puede, es una mezcla de enfrentar intereses poderosos, siempre trae conflictos en el mundo entero y acá también. Es verdad, ¿acá hace cuánto que existe el que es su banco para nosotros, el Credit Cop, el banco Sí. del que usted ha sido figura central durante mucho tiempo? El banco abrió sus puertas el 19 de marzo de 1979. En 1979, ya tiene 35 años Sí, señor. de historia en este momento. Habrá visto a lo largo de estos 35 de historia muchos ataques especulativos contra distintos gobiernos.
inclusive Sí. corridas contra Alfonsín, el Sí. final del gobierno de Carlos Menem, durante el gobierno de la Alianza. Siempre. Siempre las hubo. Y si no, no habría 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior, que uno cuando dice, repito, 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior, está suponiendo cuántos impuestos se dejaron de pagar en la Argentina Al sacar la plata. que hubieran servido para mejorar cuántas cosas que le faltan a los argentinos, porque no es una cosa así nomás. Y no estoy hablando de la remesa de utilidades de las empresas, estoy hablando de plata de residentes argentinos, Claro. que según los ONGs y organizaciones de distinto tipo que hacen el seguimiento de estas cosas, determinan. Pero no es un mal argentino. En los paraísos fiscales se estima que hay una suma de dinero equivalente a la suma del Producto Bruto de Argentina y Japón. Perdón, de Estados Unidos y Japón. O sea, las economías 2 y 3 del mundo. Así es, 1 y 2. China es la primera, según el Fondo Monetario hoy. Sí, en PBI está bien, puede ser. Bueno, está bien. dos de las Bueno, está pero bien, dos está de bien. las tres más No importantes discutamos. definitivamente. Aceptado. A mí me cuesta asumir que hay una economía más poderosa en Que el la mundo estadounidense, que claro. la estadounidense, por su nivel de concentración, por las ramas en las que actúa, también por el enorme poder militar que la respalda. Sí, claro, exactamente. Y por la Claro, historia, por la porque... Y por la historia, La Segunda Guerra Mundial y para acá, porque sí, tienen la divisa, que en algún momento cuando le dieron ese derecho, se lo dieron sobre la base de un compromiso de mantener reservas de oro equivalente a la cantidad de dólares que circulaban, hasta que vino el señor Nixon y dijo, se acabó nuestro compromiso y de ahora en adelante emitimos lo que se nos canta, pero siguen conservando el valor de tener la moneda, la divisa universal. La pregunta a la que queríamos ir es esta. Después de 35 años de haber visto corrida Sí. de un banco que es un banco muy sólido en la Argentina, la maniobra concertada del Estado ahora para sintetizar intereses y tratar de controlar, ¿es buena en términos de lo que se ha hecho en general desde el Estado para tratar de que las corridas no se lleven puestas a los gobiernos? Sí. Primero, hoy hay mucho más posibilidades de coordinación porque creo que la tecnología hoy permite Ayuda, claro. un Sí. cruce de información que a mano hace 20, 25 años era muy difícil de lograr. Hoy vos podés cruzar la información que quieras con buenas bases de datos, determinás lo que quieras determinar. Segundo, creo que hay una decisión compartida que no siempre se da en el conjunto de lugares. Yo dije también, no sé si acá, pero lo digo siempre, que este gobierno, a diferencia de otros, tiene menos incidencia en el rol de los funcionarios porque hay una política global. Ya no es la cosa que me siento, hoy habla el ministro de Economía, vamos a escuchar el nuevo plan económico. En general acá no hay sorpresa, grandes sorpresas, hay un rumbo, un modelo, un proyecto. De cualquier manera, las sintonías juegan un papel. Y me da la impresión que en este momento la sintonía que hay entre el Ministerio de Economía, el Banco Central, la FIP y la Procelac hace que haya una más efectiva coordinación de las acciones. Y esa más efectiva coordinación de las acciones da estos resultados que estamos viendo. Es decir, que se detectan todos los días distintos tipos de irregularidades o elusiones. Y quiero un minuto con las elusiones. Porque ¿qué son las elusiones? Los agujeros que los abogados y los contadores encuentran a las reglas. Y es la manera legal de no cumplir con la ley. Exactamente. Claro. Por ejemplo, Echa la ley y echa la trampa. por ejemplo, a ver, te doy dos ejemplos fáciles de entender. Vos sabés que se puede anticipar el pago de importaciones. Yo me enteré incluso el otro día que hasta un año se podía anticipar el pago de importaciones en un país que tiene escasez de divisa. Ahora lo bajaron a 120 días, excepto cuando se trata de bienes de capitales. Y si tengo que comprar una máquina que la tienen que hacer y demás, se supone que hay que pagar antes. Pero ahora se bajó de un año a 120 días el anticipo de importaciones. Ahora, ¿qué se descubrió? Que alguna gente que juega contra la especulación de una devaluación, por ejemplo en enero, cuando estaban forzando al gobierno a que devalúe, a que ajuste el tipo de cambio, sacó divisas que compró a 6 pesos para una supuesta importación que iba a realizar
y después de la devaluación las ingresó a 8. Forzaron la devaluación porque ganaban. Así simplemente. Triplicaban su y mirá capital. cómo se arregló. Una simple circular del Banco Central que dice que el reingreso de divisas de importaciones no realizadas se harán al menor tipo de cambio vigente entre la fecha que salió y el día de la efectiva liquidación. Claro. Segundo ejemplo, los exportadores, algunos no exportan, que son los que tienen guardado en silo bolsa una monumental cantidad de soja, que sería una monumental cantidad de dólares que generaría una enorme mejora de nuestras reservas. Pero no la tienen ahí guardada. Pero además los que exportaron tienen un plazo para liquidar las divisas. Jugando a la devaluación, entienden que la multa que podrían tener por pagar tarde es menor que lo que podrían ganar no ingresando las divisas. ¿Qué hizo el Banco Central? Otra simple circular. Las divisas ingresadas fuera de término se liquidarán al menor valor existente entre el día que había que liquidar y el día de la efectiva liquidación. Entonces, como las puertitas del señor López. Hay que estar todo el tiempo atacando, cerrando caminos para que las cosas funcionen por los carriles autorizados. Mencionaba al Banco Central y Alejandro Banoli recientemente manifestó que se necesita con urgencia generar condiciones para que se sancione definitivamente una ley de servicios financieros que reemplace a la ley de entidades financieras de la dictadura, o sea, girando el eje. ¿En qué ayudaría concretamente? Música para mis oídos. Por eso nació el Credicop, por esa ley, ¿no? No, pero yo desde que soy diputado, inmediatamente de que asumí como diputado, pocos meses después presenté un proyecto de ley de servicios financieros, que ya en el nombre está queriendo decir que es otra cosa. Así que el presidente del Banco Central hable de eso es una muy buena noticia. Se han hecho cosas, porque si no también, ¿por qué no antes? Bueno, el gobierno entendió que era más importante priorizar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que fue un cambio enorme, de gran importancia, que le ha permitido al Banco Central hacer todo lo que ha hecho en estos últimos tiempos, le ha devuelto la capacidad reguladora. La Carta Orgánica, que modificó Cavallo al revés, le dejaba al Banco Central un único rol, que era cuidar el valor de la moneda, y le sacaba todos los otros roles de orientación del crédito, etcétera, etcétera. Hoy el Banco Central ha recuperado todas esas facultades, entonces puede haber una línea de crédito para la inversión productiva que las entidades están obligadas a dar. O puede haber una política de apertura de sucursales que te exige que para abrir una sucursal en la zona 1, en la zona donde hay plata, hay que abrir una en los pueblos de menor desarrollo donde no hay entidades financieras, si no, no te dejamos abrir aquí. O que te fija un límite a lo que le podés cobrar a la gente en los créditos para el consumo, y así sucesivamente. Ahora bien, ¿por qué entonces una ley? Primero, porque la ley establece taxativamente qué es lo que hay que hacer, mientras que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central establece lo que se puede hacer. Y esa es una diferencia no poco importante. Pero además, el proyecto nuestro dice, primero, artículo primero, la actividad financiera es un servicio de interés público. Si es un servicio de interés público, está por encima del interés individual. Hay una subordinación al interés individual. Segundo, cambio drástico. La ley actual dice, los bancos podrán hacer todo aquello que no tengan expresamente prohibido. Nuestro proyecto dice, los bancos solo podrán hacer aquello para lo que están expresamente autorizados. Claro. Ahora, parece ser que esa ley lo hubiera redactado un pirata que soñaba con ponerse un banco. Los términos de la ley actual en vigencia. Martínez Dios. Bueno, ¿no es más o menos lo mismo? Martínez Dios dijo, sí, pero por eso es otra de las razones, y tu pregunta me da el pie. Cuando Martínez Dios presentó por televisión los lineamientos del proyecto de ley de entidades financieras, dijo, esta es la ley más importante que habrá de sancionarse durante la gestión de este gobierno. Yo diría, con eso solo hay más que razones suficientes para decir, hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo, en su último libro, libro sobre la responsabilidad civil en el golpe militar,
Vicente Muleiro, un periodista muy experimentado en investigación, cuenta que en realidad el plan económico de la dictadura lo hicieron un grupo de personalidades del mundo de los bancos, lógico, el grupo Ascuénaga. Así es. Que se reunían en un edificio y le entregaron un plan a Videla que incluía esa ley que después anunció Martínez. Y entre las actas que se han encontrado en el edificio de la Aeronáutica, en el edificio Cóndor de la Fuerza Aérea, Cóndor, hay, entre otras cosas, un trabajo de ADEVA, que en ese momento agrupaba a los bancos privados nacionales y extranjeros, luego eso se abrió, que fue un plan de gobierno completo de todo lo que... Graficamos a esto para decir que alguna vez los bancos gobernaron a Argentina. La Argentina, en lugar de poder gobernar a sus propios bancos, era gobernada por los bancos que, ya se sabe... Yo diría que el mundo ha estado gobernado por los intereses financieros. Si algo uno puede caracterizar al mundo de los 70 para acá, es el predominio de la especulación financiera sobre lo productivo, etcétera, con los resultados globales que todos conocemos. Es decir, un mundo absurdamente rico, lleno de pobres. Digo, el mundo más rico de la historia convertido en la fábrica de pobres también más grande de la historia de la humanidad. Claro que entonces, está claro que eso se ha hecho a través de cambios que uno podía verlo. Yo tengo por ahí un grafiquito fenomenal donde muestra cómo Reagan-Thatcher, digamos, la revolución conservadora, marca una ruptura de las curvas de rentabilidad de las empresas y de valor de los salarios. Desde luego, una en detrimento de las otras. Claro, obviamente. Y eso se reemplazó con darle financiación a los sectores que se quedaban con menos ingresos hasta que llega la burbuja. Porque la financiación se infla y explota. Es decir, uno puede tener crédito por una porción de su ingreso, pero cuando vos montás tu economía personal sobre la base del endeudamiento creciente, porque ganás 10 y gastás 14, y siempre ganás 10 y gastás 14, en algún momento explota. Esa es la burbuja. Claro. Esa política global, la política de esconder la plata, que no es un problema de la Argentina. El presidente de Estados Unidos se la ha pasado denunciando a los fondos buitre, ha hecho poco por modificarlo y lamentablemente, porque él podría haber hecho mucho más de lo que ha hecho, y en ese sentido la carta que le mandó la presidenta hace un par de semanas es magnífica, debería leerse en las escuelas realmente, porque creo que tiene un contenido sensacional. Pero lo cierto es que el mundo ha estado gobernado por este capitalismo financiero que ha ido dejando de lado la producción de bienes y servicios y ha privilegiado fabricar plata de la plata, lo cual es un absurdo. Debe ser el cuento del ratoncito Pérez, que la ponga bajo la almohada y al día siguiente se reproduce. Mentira. El dinero, la riqueza viene del trabajo, de la generación productiva, del agregado de valor, de la riqueza que sale de la tierra, no, si no, pero nunca puede ser producto de la manipulación financiera. Si no, la riqueza de unos es la pobreza de otros. Así es, si no es solamente un problema de traslado, le saco a otros y acumulo. Y eso es lo que ha venido pasando, no en la Argentina, en el mundo entero. En la Argentina y en América del Sur, y yo escucho tu programa de radio, Voces del Sur. Voces del Sur, porque siempre ando por ahí dando vueltas y así que lo escucho bastante, y es bueno. Le agradezco. No, es bueno. Pero lo cierto es que en esta América del Sur han pasado cosas desiguales, complejas, con aciertos y con desaciertos, pero que ese modelo hegemónico del mundo financiero, de la metrópoli imponiéndole a sus colonias más o menos formales, pero colonias finalmente, la regla del juego, está por lo menos en discusión. Sí. Por lo menos en discusión. Está en discusión, claro. Y en algunos casos está en un cambio importante que molesta mucho. Que molesta mucho. A los dueños de las relaciones carnales. Así es. Nos seguiríamos charlando toda la tarde con usted, pero sabemos que se tiene que ir, Carlos, así que lo vamos a liberar. Diputado, agradeciéndole mucho que haya estado con nosotros. Gracias a ustedes, un gusto. Interesante.